Imagina por un momento que alguien pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo, no como un eco o un sueño, sino en cuerpo y alma, físicamente presente. Pues bien, una tradición sagrada, custodiada por el corazón de la Iglesia durante casi 2 milenios, nos cuenta que eso es exactamente lo que sucedió en el año 40 después de Cristo. La historia narra que, mientras la Virgen María pasaba sus años en Jerusalén, su presencia física y tangible fue sentida a más de 3.500 kilómetros de distancia, en la lejana provincia romana de Hispania. No fue una visión etérea. La tradición nos asegura que María se presentó en la orilla de un río para entregar un mensaje que cambiaría para siempre el curso de la cristiandad. ¿Cómo fue posible este milagro de bilocación? ¿Cómo pudo nuestra Madre estar físicamente en dos lugares a la vez? Y sobre todo, ¿qué palabras de aliento pudo susurrar para rescatar a un apóstol que se encontraba al borde de la desesperación? Hoy nos adentramos en un viaje que desafía las leyes de la física y el tiempo, un suceso que dio origen al primer santuario mariano de toda la cristiandad. Para sentir la profundidad de esta historia, tenemos que caminar junto al hombre que está en su centro, el apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 del círculo más íntimo de Jesús, conocido por su fe apasionada. Tras la ascensión de Cristo, a los apóstoles se les confió llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La tradición nos enseña que mientras otros se dirigían a grandes ciudades, a Santiago le fue encomendado uno de los destinos más remotos y desafiantes, Hispania. Imagina la escena. La España de entonces era una tierra de fronteras, una vasta provincia romana, pero profundamente aferrada a sus tradiciones paganas. La tradición cuenta que el apóstol llegó hasta Caesar Augusta, la actual Zaragoza, a orillas del río Ebro. Su misión era plantar una semilla de fe completamente nueva en un terreno que parecía de piedra. Pero el éxito no llegaba. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. El mensaje de Santiago apenas encontraba eco. La gente de Caesar Augusta se mostraba indiferente, a veces incluso hostil. La soledad, la frustración y el desaliento comenzaron a pesar sobre el alma del apóstol. Él, que había sido testigo de los milagros de Cristo, ahora sentía el frío del fracaso. Se cuenta que, abatido, se retiraba por las noches a la ribera del Ebro con sus pocos discípulos a rogar al cielo por una señal, una luz en la oscuridad, que le diera fuerzas para no abandonar su misión. El futuro del cristianismo en la península ibérica pendía de un hilo. Y es en este preciso instante de crisis, en su hora más oscura, cuando estaba a punto de suceder lo imposible. La fecha que la tradición ha guardado en su memoria es la noche del 2 de enero del año 40. Santiago y su pequeño grupo estaban reunidos en oración a orillas del Ebro, con el corazón cargado por el peso del aparente fracaso. De repente, la oscuridad se rasgó. Los códices del siglo XIII, guardados como un tesoro en Zaragoza, describen cómo los discípulos escucharon de pronto una melodía celestial, un coro de ángeles entonando el Ave María Gratia Plena, y entonces la vieron. De pie sobre una columna de jaspe estaba la Virgen María. Y aquí llegamos al corazón del milagro, lo que hace esta historia única. En ese momento, en el año 40, la Virgen María aún vivía en Jerusalén. No era un espíritu o una aparición como las que vendrían siglos después en Guadalupe, Lourdes o Fátima. La tradición sostiene con firmeza que María se presentó en carne mortal. Fue una visitación, un acto de amor de una madre que desde Jerusalén sintió la angustia de uno de los amigos más queridos de su hijo y por intervención divina acudió físicamente a su lado. Este fenómeno, estar presente en cuerpo y alma, en dos lugares a la vez, es conocido como bilocación. Es un evento que sobrepasa nuestra comprensión de la realidad. Es la creencia de que la madre, movida por su amor, fue llevada por Dios para consolar al apóstol desesperado. Entonces, ¿qué es exactamente la bilocación? La Iglesia Católica reconoce la bilocación como un don extraordinario, un carisma concedido por Dios en situaciones muy especiales. No se trata de un viaje astral, donde solo el espíritu se desplaza. La bilocación mística implica la presencia real y corpórea de una persona en dos lugares distintos. El cuerpo bilocado puede hablar, tocar y ser visto, tal como la tradición describe la visita a Santiago. A lo largo de la historia, este don ha sido atribuido a numerosos santos. Se dice que San Antonio de Padua fue visto predicando en una iglesia, mientras al mismo tiempo cantaba en el coro de la catedral.
Uno de los casos más conocidos es el de San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII. Testigos afirmaron haberlo visto al lado del lecho de muerte del Papa Clemente XIV en Roma, mientras que, simultáneamente, su comunidad lo veía en su celda en Arienzo, a cientos de kilómetros. Incluso la ciencia moderna, con conceptos asombrosos, nos da pequeños destellos de una realidad mucho más compleja de lo que entendemos. Pero la bilocación de un ser humano sigue siendo un misterio profundo que nos sitúa en la frontera entre la fe y el poder infinito de Dios. Para la teología es un regalo divino, una manifestación de su poder que trasciende las leyes del espacio y el tiempo. En el caso de Zaragoza, la bilocación fue el abrazo del cielo en la tierra. Fue el medio por el cual Dios intervino para rescatar una misión que estaba a punto de naufragar. Pero la Madre de Dios no vino en silencio. Traía un mensaje destinado a transformar la desesperación de Santiago en una fe inquebrantable. Los textos que atesoran esta tradición nos cuentan que María le habló directamente al corazón. Sus palabras fueron de consuelo y promesa. Le aseguró que su sacrificio no sería en vano y le hizo una promesa que resonaría por toda la eternidad, que la fe en su Hijo finalmente echaría raíces profundas en esa tierra y que mientras ese pilar estuviera en pie, la fe permanecería en Hispania hasta el fin de los tiempos. Luego le dio una instrucción sagrada: construir una iglesia en ese mismo lugar, en su memoria, con el pilar como centro. Atiende a este pilar que tengo por asiento, porque ciertamente mi Hijo y tu Maestro lo ha enviado del alto cielo, por manos de los ángeles. Ese pilar de jaspe no era un pedestal cualquiera, era el ancla visible de una promesa divina, la prueba física de que aquel encuentro no había sido un sueño. Cuando la visitación terminó, el pilar permaneció. La tradición insiste en que su geología no corresponde a la de la región, un signo más de que fue un regalo traído desde el cielo. Este pilar se convirtió en el testimonio físico de una promesa celestial. Sin importar las pruebas, la fe en esa tierra, anclada a ese pilar, jamás desaparecería. Impulsados por una nueva fuerza, Santiago y sus discípulos transformaron su desaliento en fervor. Obedeciendo las instrucciones de la Virgen, comenzaron a construir una pequeña y humilde capilla alrededor del pilar de jaspe. Con esta certeza, aquel humilde edificio adquiere una importancia colosal. Fue la primera iglesia en todo el mundo dedicada a la Virgen María. Piénsalo, antes de las grandes catedrales, antes incluso de que se escribieran partes del Nuevo Testamento, una pequeña comunidad ya había levantado un templo en honor a María, mientras ella misma aún vivía en la tierra. Documentos posteriores, como los de un monje del siglo IX, confirman la existencia de una iglesia muy antigua dedicada a María en Zaragoza, demostrando que el recuerdo de aquel primer templo sobrevivió a los siglos. Lo que comenzó como una modesta capilla se convirtió en el corazón de una devoción que nunca ha dejado de crecer. Sobre ese mismo punto exacto, como un corazón que nunca deja de latir, se levantaron iglesias visigodas, románicas y góticas, cada una abrazando a la anterior, hasta culminar en la majestuosa Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar que hoy admiramos. Pero todas, sin excepción, han sido construidas alrededor de ese núcleo sagrado e inamovible, la Santa Capilla que alberga el pilar original. La Avenida de la Virgen del Pilar ocupa un lugar único en el corazón de la iglesia, muy distinto a otras apariciones marianas famosas. Pensemos en la Virgen de Guadalupe en México, en 1531. Allí María se apareció como una figura glorificada al humilde Juan Diego. En Lourdes, Francia, en 1858, se manifestó a la joven Bernadette Soubirous con un mensaje de penitencia y sanación. Y en Fátima, Portugal, en 1917, se apareció a 3 pequeños pastores para entregarles mensajes proféticos. La diferencia es fundamental. En Guadalupe, Lourdes y Fátima, nuestra Madre se apareció glorificada como Reina del Cielo después de su asunción a los cielos. La venida al Pilar, en cambio, es un gesto de una naturaleza completamente distinta y conmovedora. Sucedió, como nos dice la tradición, mientras María aún vivía en Jerusalén. No fue la visión de un ser celestial, sino una visitación en carne mortal. Su propósito no fue dar profecías, sino ofrecer consuelo maternal y fortaleza en el amanecer de la evangelización de Occidente. El pilar no es solo el recuerdo de un mensaje, sino el símbolo de una promesa fundacional, la semilla de la inmensa devoción mariana en todo el mundo hispano. La promesa de la Virgen no se limitó a aquella noche.
El Pilar se convirtió en un faro de fe y en el centro de historias de milagros que han iluminado los siglos. De todos los milagros atribuidos a su intercesión, quizás el más sobrecogedor sea el milagro de Calanda. En 1640, a un joven llamado Miguel Juan Pellicer le fue amputada la pierna derecha. Durante más de 2 años vivió de la caridad a las puertas de la Basílica del Pilar, ungiendo cada día su muñón con el aceite de las lámparas que ardían ante la Virgen. La noche del 29 de marzo de 1640 sucedió lo que la razón no puede explicar. Sus padres entraron en su habitación y bajo la tenue luz vieron que su hijo no tenía una, sino las 2 piernas. La pierna que había sido amputada y enterrada hacía más de 2 años había sido milagrosamente restituida. El suceso fue tan abrumadoramente documentado, con cientos de testigos, que está considerado uno de los milagros mejor registrados de la historia. Mucho más tarde, durante la Guerra Civil Española, en la madrugada del 3 de agosto de 1936, 4 bombas fueron arrojadas sobre la Basílica del Pilar. 2 de ellas cayeron sobre el techo del templo. Milagrosamente, ninguna explotó. Hoy, 2 de esas bombas desactivadas se exhiben con gratitud dentro de la basílica, un testimonio silencioso de lo que millones reconocen como la protección maternal de la Virgen. Más allá de los milagros, el Pilar se ha convertido en un símbolo de unidad y fe. Es la patrona de la hispanidad, un título que celebra su papel en la fe de España y de todas las naciones que llevaron el catolicismo al otro lado del océano. Cada 12 de octubre, cientos de miles de personas de todo el mundo hispanohablante participan en la ofrenda de flores, una celebración que trasciende lo religioso para afirmar una herencia espiritual y cultural que nos une. Desde la angustia de un apóstol hasta la fe de millones, la historia del Pilar es un testimonio de cómo un solo acto de amor puede resonar a través de los siglos. La fe puede mover montañas y atravesar continentes. Si estas historias que alimentan el alma también te conmueven, te invitamos a suscribirte. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir compartiendo los relatos que han forjado nuestra civilización. Al final, el milagro de la Virgen del Pilar es mucho más que un simple relato. Es una poderosa narrativa sobre la esperanza que florece cuando todo parece perdido. Es la historia de cómo la aridez de una tierra pagana se transformó en una promesa eterna, anclada para siempre a un pilar de jaspe. El viaje de María de Jerusalén a Zaragoza fue un abrazo que trascendió el tiempo y el espacio. Fue la prueba de que la conexión entre el cielo y la tierra se manifiesta de las formas más tiernas y directas cuando la fe está a punto de apagarse. El pilar que quedó no es solo una reliquia, es un monumento a la perseverancia. Casi 2000 años después, millones de personas siguen acudiendo a ese mismo lugar a orillas del Ebro para tocar ese pilar, desgastado por los besos, las lágrimas y las oraciones de incontables generaciones. Lo hacen buscando el mismo consuelo y la misma fortaleza que, según la tradición, recibió Santiago aquella noche lejana. Porque la historia del Pilar nos enseña que la fe verdadera no nace de la ausencia de pruebas, sino de la certeza profunda de que nunca, jamás, estamos solos para afrontarlas.